El policía que me cuidó en la esquina. Hola gato macabro, mi nombre es Alejandra Méndez y quiero contarte algo que me pasó cuando tenía 19 años. En ese tiempo yo trabajaba vendiendo tamales en un triciclo, en una esquina de un pueblo de Veracruz. De día estaba tranquilo, pero en la noche la cosa cambiaba. Mi puesto estaba enfrente de una calle larga, de esas que parecen no terminar nunca. A un lado había una capilla antigua. Estaba medio descuidada, con la pintura cayéndose y una reja vieja que siempre rechinaba con el viento. Yo vendía tamales, atole y café, desde la tarde hasta la noche. Normalmente pasaban por mí como a las 10:30. Pero los fines de semana todo se complicaba porque la gente se iba a las ferias de otros pueblos y la calle quedaba vacía. Esa noche era sábado y ya pasaban de las 11 y mi patrona no llegaba. Yo estaba sola, parada junto al triciclo viendo cómo salía vapor de la olla grande de tamales. El foco que colgaba del puesto alumbraba apenas una parte de la banqueta. Más allá de esa luz, todo se veía muy oscuro. Desde hacía unos minutos yo había notado una camioneta estacionada más adelante, del otro lado de la calle. Era una camioneta oscura con los vidrios polarizados. No tenía luces encendidas, pero se alcanzaba a distinguir una silueta. Al principio pensé que tal vez estaban esperando a otra persona, pero después sentí que algo no estaba bien. Nadie bajaba ni se asomaba, solo estaban ahí, parecían observarme. Yo seguía acomodando las bolsas y tratando de no voltear tanto, porque no quería verme nerviosa, pero sentía la mirada de alguien encima. La calle estaba demasiado silenciosa, ni siquiera los perros ladraban. De pronto escuché la voz de un hombre detrás de mí. «Buenas noches, señorita». Me espanté tanto que casi tiro la tapa de la vaporera. No había escuchado sus pasos, no escuché que alguien se acercara. Cuando volteé, vi a un hombre de unos 50 años vestido con su uniforme de policía. Traía la camisa bien fajada, botas negras y una placa vieja en el pecho. Su rostro era serio, pero sus ojos se veían tranquilos, como alguien que no venía a hacer daño. Me preguntó si estaba sola, y yo le dije que sí, que mi patrona no tardaba en pasar por mí. Entonces él miró hacia la calle, justo en la dirección de la camioneta oscura, y me dijo que no era bueno que una muchacha se quedara sola a esa hora. Me dio pena, pero también sentí alivio. Le ofrecí un café y me dijo que sí, aunque nunca lo vi tomarlo. Solo lo sostuvo entre las manos mientras se quedaba a mi lado, mirando de vez en cuando hacia la camioneta. Le pregunté si andaba patrullando por ahí. Él sonrió apenas y me dijo: «Algo así, señorita. Esta esquina nunca me ha gustado que esté sola». Su manera de hablar era calmada. Me contó que antes esa calle era más transitada, que por ahí pasaban familias, señoras saliendo de misa, niños corriendo en la banqueta. Decía todo como si conociera cada piedra del lugar. Yo le dije que nunca lo había visto, y eso que llevaba varios meses vendiendo ahí. El oficial se quedó callado unos segundos y luego me miró y me dijo: «Me llamo Esteban, señorita. Aquí me tocó cuidar muchos años». No entendí bien a qué se refería, pero no quise preguntar más. Había algo en él que imponía respeto, no miedo, sino una sensación de estar con alguien que sabe lo que hace. Mientras hablábamos, la camioneta oscura encendió las luces. Yo sentí una presión en el estómago. El oficial Esteban dejó el café sobre el triciclo y caminó unos pasos hacia la calle. No gritó ni sacó su arma, solo se quedó de pie bajo la luz amarilla del foco, mirando directamente hacia la camioneta. En ese momento el ambiente se volvió muy pesado. La camioneta permaneció encendida unos segundos, pero luego avanzó despacio. Pasó frente a nosotros. Yo alcancé a ver que adentro iban varios hombres con armas, pero ninguno volteó hacia mí. Todos miraban al oficial. La camioneta siguió de largo hasta perderse en la calle oscura. Yo me quedé con las manos frías y el oficial regresó junto a mí al triciclo. Me dijo que ya no me preocupara, que no iban a volver esa noche. Yo quería preguntarle cómo sabía eso, pero justo en ese momento vi las luces de la camioneta de mi patrona doblando en la esquina. Me distraje unos segundos para apagar el foco, cerré la olla y guardé el dinero en una bolsita. Cuando volteé para despedirme del oficial Esteban, ya no estaba. Miré hacia la capilla, hacia la calle y la banqueta, pero nada, no había nadie.
Era imposible que se hubiera ido tan rápido sin hacer ruido. Además, la calle estaba completamente vacía. Cuando subí a la camioneta, mi patrona me preguntó por qué estaba tan pálida. Le conté que un oficial se había quedado conmigo porque una camioneta sospechosa estaba rondando. Le dije que se llamaba Esteban. Mi patrona frenó un poco y volteó a verme. Se le fue el color de la cara. Me preguntó cómo era ese oficial. Cuando se lo describí, se persignó. Me contó que hacía años había existido un oficial llamado Esteban Ríos. Era muy querido en el pueblo porque ayudaba a la gente, acompañaba a las señoras cuando venían tarde, cuidaba a los comerciantes y nunca aceptaba dinero de nadie. Decía que era de los pocos policías buenos que habían quedado. Pero una noche en esa misma calle, se enfrentó a unos hombres del crimen organizado para proteger a una familia que vendía comida. Lamentablemente lo abatieron cerca de la capilla, y desde entonces, algunos vecinos decían haberlo visto rondando la esquina cuando alguien estaba en peligro. Yo no sabía nada de eso, nunca nadie me lo había contado. Desde esa noche entendí que aquella camioneta no estaba ahí por casualidad. Algo malo iba a pasar. Y ese oficial, aunque ya no pertenecía a este mundo, se quedó conmigo hasta que llegaran por mí. A veces vuelvo a pasar por esa calle y cuando veo la capilla vieja, me acuerdo de aquella voz tan tranquila. Yo no sé qué pasa después de la muerte, gato macabro, pero estoy segura de algo. Hay personas que fueron tan buenas en vida que incluso después de morir, siguen cuidando a quienes lo necesitan. El altar descuidado de la Santa Muerte. ¿Qué tal, gato macabro? Quiero contarte una historia que me compartieron unos conocidos. Ellos son mis vecinos y esto pasó en una colonia tranquila. Aquí todos nos conocemos, sabemos quién entra, quién sale, hasta quién deja la luz prendida por las noches. Frente a la casa de mis conocidos vivía una familia que desde hacía años era muy devota de la Santa Muerte. El señor de la casa, a quien llamaré Ramiro, siempre hablaba de ella con mucha seguridad. Decía que la niña blanca lo había sacado de problemas muy fuertes, que gracias a ella nunca les faltaba dinero, que cuando a alguien les deseaba el mal, todo se les regresaba y que por eso en su casa la tenían bien atendida. Su esposa también era creyente. De vez en cuando invitaban a los vecinos a pasar. Les enseñaban el altar y les decían que deberían hacerse devotos. Aseguraba que no era cosa mala, que solo había que cumplirle, prenderle sus veladoras, poner flores, fruta y hablarle con mucho respeto. Según ellos, mientras uno la atendiera, ella nunca dejaba sola a la familia. Mis conocidos nunca aceptaron, no por grosería, sino porque eran católicos y no se sentían cómodos con ese tipo de devoción. Aún así trataban a los vecinos con mucho respeto, se saludaban, a veces platicaban en la banqueta y de vez en cuando los hombres se juntaban a tomar cerveza. Un día uno de mis conocidos, a quien llamaré Juan, fue invitado por Ramiro a su casa. Entró como otras veces, pero desde que cruzó la puerta notó algo raro. La casa se sentía descuidada, como si llevara días sin limpiarse bien. Olor a humedad y comida echada a perder. Ramiro lo pasó a la sala donde tenía el altar de la Santa Muerte. Juan ya lo había visto antes, pero aquella vez quedó serio al notar el cambio. El altar, que antes estaba lleno de flores frescas, veladoras encendidas y vasos limpios de agua, ahora estaba casi abandonado. La figura seguía ahí en medio de la mesa, pero alrededor de todo se veía sucio. Había polvo sobre el mantel, flores secas dobladas hacia abajo, velas derretidas y deformadas. El colmo de todo aquello era la fruta echada a perder. Algunas veladoras estaban tan consumidas que solo quedaban los restos pegados en el vidrio. Juan le preguntó a Ramiro por qué tenía así el altar. Ramiro se rió como si no le importara y le dijo que ya no creía en esas cosas, que la santa ya les había dado bastante, que durante años les cumplió favores, pero que ahora ya no la necesitaban. Incluso le dijo que estaban pensando en tirar la figura a la basura porque solo les ocupaba espacio. Juan se quedó incómodo. No era devoto, pero tampoco le pareció correcto hablar así de algo que antes presumía tanto. Le dijo que si ya no la querían, que por lo menos la regalaran o la llevaran a algún lugar donde alguien sí la respetara. Pero Ramiro volvió a reírse y cambió de tema. Esa fue la última vez que Juan entró a esa casa. 2 días después, durante la madrugada, los vecinos despertaron con gritos. La casa de Ramiro se estaba incendiando.
Las llamas salían por las ventanas y el humo cubría toda la cuadra. La gente corrió con cubetas de agua, otros llamaron a los bomberos, pero el fuego avanzó demasiado rápido. Para cuando lograron controlarlo, ya no había nada que hacer por la familia. Ramiro, su esposa y sus 2 hijos perdieron la vida dentro de la casa. La noticia dejó helada a toda la colonia. Nadie entendía cómo el incendio había crecido tan rápido. Sin embargo, lo más extraño vino después, cuando los bomberos revisaron el lugar para encontrar el origen del fuego. Según dijeron, todo apuntaba a que había empezado en la zona donde estaba el altar. Y ahí estaba el detalle que nadie podía explicar. La sala quedó negra por el humo, los muebles estaban quemados, las paredes reventadas por el calor. Sin embargo, en medio de todo, estaba la figura de la Santa Muerte completamente intacta. No estaba derretida ni tenía marcas de fuego. Seguía de pie, mirando hacia el frente. Los bomberos dijeron que tal vez una vela del altar había provocado el incendio, pero Juan sabía algo que no cuadraba. Cuando él estuvo ahí, las velas estaban inservibles. No había una vela nueva prendida, no había nada que pudiera explicar cómo inició el fuego justo ahí. Desde entonces, en esa colonia muchos dejaron de hablar del tema. Mis conocidos no dicen que la santa sea mala, pero sí creen que no se debe jugar con ella, mucho menos usarla por conveniencia y luego despreciarla como si fuera basura. Juan todavía recuerda la risa de Ramiro cuando dijo que ya no la necesitaba, y cada vez que pasa frente a ese terreno, porque la casa quedó abandonada por mucho tiempo, dice que siente una presión muy fuerte en el pecho. Tal vez fue un accidente, o quizás una coincidencia terrible. Pero aquellos que vieron la figura intacta parada entre los restos quemados aseguran que ahí hubo algo más, algo mucho más oscuro. Y desde esa noche algunos vecinos aprendieron una cosa: hay promesas que no se rompen sin pagar algo a cambio. La madrugada que mi mamá se enfrentó a la Llorona. Buenas noches, gato macabro. Mi nombre es Mariana Salgado y te escribo porque desde hace mucho tiempo escucho tus historias antes de dormir. Varias veces pensé en mandarte lo que le pasó a mi familia, pero no me animaba. Es una de esas historias que, cuando se cuentan en voz alta, se vuelven a vivir como la primera vez. Lo que voy a relatar no me ocurrió a mí. Le pasó a mi mamá, a quien llamaré Rosa, cuando apenas tenía 15 años. Ella ya se había juntado con mi papá, al que llamaré Julián, quien en ese entonces tenía 17. Ahora puede sonar muy joven, pero en aquellos años en los pueblos era común que las parejas empezaran su vida desde muy temprano. Mi abuelo paterno quiso ayudarlos para que tuvieran algo, por eso les dio un pedazo de tierra en un pueblo de Hidalgo. Cuando llegaron a ese terreno no había nada construido. Era puro suelo de tierra, hierbas crecidas y un camino de terracería que pasaba enfrente. Había varios vecinos, pero muy separados. El más cercano estaba como a 5 terrenos de distancia, así que de noche todo se sentía completamente solo. Con ayuda de familiares levantaron una casita sencilla de tabique, con techo de lámina de cartón. No era grande, tenía un cuarto y una cocinita improvisada, y afuera había un lavadero de cemento. No había barda ni portón, ni nada que dividiera el patio de la calle. Solo estaba la casa, el terreno abierto y la oscuridad que caía sobre todo cuando se metía el sol. Mi papá trabajaba con su suegro y a veces tenía que irse lejos. Había ocasiones en que tardaban hasta 2 semanas en regresar. Mi mamá, aunque era casi una niña, se quedaba sola encargándose de la casa, cocinaba, limpiaba, acarreaba agua y lavaba la ropa. Una madrugada pasó algo que mi familia seguimos recordando. Mi papá se había ido unos días antes y mi mamá tenía mucha ropa acumulada. Decidió levantarse muy temprano para lavar porque en esos lugares el agua llegaba mejor antes de que amaneciera. Eran como las 3:30 de la madrugada. Mi mamá se puso un suéter, salió al patio y encendió el foco del lavadero. Era la única luz allá afuera. El aire estaba frío, la tierra húmeda y todo alrededor permanecía en penumbras. Se escuchaba el agua cayendo en las cubetas, el roce de las láminas y nada más. El tiempo en el pueblo parecía detenido.
Después de acarrear varias cubetas, empezó a tallar camisas y pantalones contra la piedra del lavadero. Todo iba normal hasta que escuchó un sonido a lo lejos. Al principio pensó que era un perro, un gato o alguna persona en la calle, pero después puso más atención y entendió que era un llanto, el llanto de una mujer. Mi mamá levantó la cabeza y miró hacia la calle de tierra. Pensó que tal vez alguna mujer necesitaba ayuda, pero aquel lamento tenía algo muy extraño. Sonaba como un dolor muy pesado, como alguien llorando por una tristeza muy profunda. Mi mamá se quedó quieta, con las manos mojadas sobre la ropa, y entonces escuchó el segundo lamento. Esta vez fue más fuerte. El sonido ya no venía tan lejos, parecía acercarse por el camino de terracería. Dejó la ropa en el lavadero, se limpió las manos en la falda y corrió hacia el cuarto. Entró rápido y cerró la puerta. Adentro estaba oscuro, pero al menos ya no se sentía tan expuesta en medio del patio abierto. Fue entonces cuando escuchó un tercer lamento. En cuanto empezó el llanto, el foco del patio se apagó de golpe. Todo quedó negro. Mi mamá se quedó pegada a la pared con las manos temblando y la respiración cortada. Dice que ese alarido parecía atravesar toda la casa, la puerta, el techo. No se escuchaba como una mujer parada afuera. Se escuchaba como si la casa entera estuviera dentro del llanto. En ese momento recordó algo que su abuelo le había enseñado. Él decía que cuando la llorona ronda tu casa, había que clavar 4 cuchillos en la tierra formando una cruz y salir con valor llevando machete para ordenarle a la llorona que se fuera. Mi mamá estaba aterrada, pero también sabía que si se quedaba encerrada escuchando aquello, iba a perder la cordura. Así que fue a la cocina, tomó 4 cuchillos y luego buscó el machete de mi papá, que guardaba debajo de la cama. Salió otra vez al patio. No se veía casi nada, solo distinguía sombras y el contorno del lavadero. El llanto seguía afuera, más cerca, como si caminara alrededor de la casa. Mi mamá se agachó y clavó los 4 cuchillos en la tierra, formando una cruz. La tierra estaba húmeda y las hojas entraron con facilidad. Apenas terminó de hacerlo, se escuchó otro alarido, tan cerca que sintió que le vibraban los oídos. No logró ver a nadie, pero el aire cambió. Dice que de pronto el patio se sintió más pesado. Mi mamá apretó el machete con las 2 manos y comenzó a golpearlo contra la pared. El metal sonaba fuerte en la madrugada. Mientras golpeaba, le gritaba a esa cosa que se fuera, que no tenía permitido entrar a su casa y que la dejara en paz. El llanto empezó a moverse. Primero se escuchó frente a la casa, luego se fue alejando por la parte de atrás. Mi mamá seguía gritando y agitando el machete aunque las piernas le temblaban. El lamento continuó un rato más, alejándose poco a poco, y de pronto, sin explicación, el sonido cambió. Pasó de escucharse junto a ella a oírse lejísimos, como si de un segundo a otro se hubiera ido hasta el cerro. En ese mismo instante, regresó la luz. El foco del lavadero volvió a encenderse y el patio quedó iluminado otra vez. Mi mamá se quedó parada temblando con el machete en la mano y los 4 cuchillos clavados en la tierra. Minutos después escuchó pasos en la calle. Era uno de los vecinos. Venía corriendo muy alterado. Se acercó al patio y le preguntó si estaba bien. Mi mamá le dijo que sí, aunque estaba pálida, con la boca seca y las manos todavía temblorosas. Aquel vecino le contó que él también había escuchado los llantos. Al principio pensó que era alguien que estaba llorando en la calle, pero cuando el sonido se acercó, se asomó por la ventana. Desde su casa vio el patio de mi mamá, y ahí fue cuando le dijo algo que mi mamá jamás va a poder sacar de su cabeza. El vecino aseguró que mi mamá no estaba sola, que mientras ella gritaba y movía el machete en la oscuridad, cerca de ella aparecía una mujer vestida completamente de blanco. A veces estaba frente a la casa, luego de un lado y luego hacia atrás. No caminaba, sino que flotaba de un lugar a otro. Él confesó que no salió antes porque el miedo lo dejó paralizado. Solo cuando la mujer desapareció y el llanto comenzó a escucharse lejos, se animó a correr para ver si mi mamá seguía viva. Lo que más nos inquieta es que mi mamá nunca la vio. Solo escuchó el llanto y sintió la presencia rodeando la casa, pero sus ojos nunca pudieron verla. La pregunta es, ¿por qué el vecino, desde lejos, sí la vio claramente?
Esta es la historia de mi mamá, Gato Macabro. Espero que puedas leerla y hacerle un video para la comunidad macabra. Que tengas una excelente noche, Gato Macabro. La tamalera del cerro. Hola, Gato Macabro. Me llamo Rosa y desde hace más de 15 años vendo tamales en la colonia, justo en la esquina donde empieza la subida al cerro. Todos me conocen por mi silbato en las mañanas, por el olor del atole caliente y porque soy de las que siempre sabe todo. Una, cuando trabaja en la calle, se entera de cosas que otros ni imaginan. Por eso lo que te voy a contar no es inventado. Me pasó y hasta la fecha me sigue dando mucho miedo. Atrás de mi casa y también detrás del puesto donde vendía tamales, había un cerro al que antes subía mucha gente. No era raro ver muchachos trepando en la tarde, sobre todo cuando era temporada de elotes. Iban en bolitas riéndose, con bolsas o mochilas y bajaban antes del anochecer. Todo eso era normal. Yo misma los veía pasar mientras envolvía tamales o servía un vaso de champurrado. El cerro formaba parte de la vida del barrio. Pero una noche el ambiente cambió por completo. Yo estaba levantando mis cosas porque ya se me había hecho tarde. Eran como las 9, tal vez un poco más. El aire estaba raro, pesado, como cuando va a llover. De pronto empezaron a llegar patrullas, una, luego otra y otra más. También una camioneta con luces fuertes. No eran vehículos que uno hubiera seguido por ahí. Todos subieron directo al camino del cerro. Los vecinos empezaron a salir a las puertas o a las ventanas para mirar. Desde abajo se veían las lámparas moviéndose entre la hierba y los matorrales. Yo me quedé quieta con la olla todavía tibia entre las manos. Sentía un apretón en el pecho, de esos que te avisan que algo malo pasó. Nadie entendía nada, pero todos sabíamos que no era una revisión cualquiera. Horas después bajaron, y bajaron con bolsas negras. No dijeron nada, ni a los curiosos, ni a los vecinos, ni a los que preguntaban. Solo pasaron de largo, serios, con esa cara que pone la gente cuando acaba de ver algo que no va a poder sacarse de la cabeza. Al día siguiente, uno de los señores que compraba tamales temprano llegó con el periódico doblado bajo el brazo. Lo puso sobre mi mesa sin decir una palabra. Ahí venía la nota. En lo alto del cerro habían encontrado a una mujer sin vida. Lo que más se comentó en la colonia fue algo muy raro. Decían que el cuerpo ya estaba en muy mal estado, casi puro hueso, pero que el cabello seguía ahí, largo y oscuro. También decían que llevaba tiempo arriba. Y entonces vino la pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta, que nadie hubiera olido nada? El cerro estaba cerquísima. Cuando corría el aire bajaba directo hacia las casas, hacia mi puesto, hacia la calle. Yo paso por ahí todos los días desde que amanece. Yo nunca olí nada, ni un rastro o algo raro. Eso me dio mucho miedo porque una cosa así no se puede esconder tan fácil. Pero en ese caso, era como si el cerro hubiera guardado el secreto. Después de eso, la colonia siguió igual, en apariencia. Los niños salían a jugar, los señores se iban a trabajar. Yo seguía vendiendo tamales en la misma esquina. Pero ya nadie quiso subir al cerro. Ni los muchachos, ni los borrachos o los curiosos, ni los que antes iban por elotes. El cerro se quedó solo. Y un día de repente empezó el llanto. No era un aullido de perro, ni una mujer peleando en alguna casa. Era un sonido ahogado, triste de verdad. Era como si alguien estuviera sufriendo allá arriba, pero de una manera que no era de este mundo. La primera vez que lo escuché estaba lavando la vaporera en el patio. Se me helaron las manos, venía del cerro clarito. Los vecinos también lo escucharon. Al otro día, nadie hablaba de otra cosa. Unos decían que era el viento, que algún animal atorado entre las piedras, pero hasta los que querían hacerse los valientes lo decían bajito, sin convicción, porque todos sabíamos que no sonaba algo natural. Unos días después, varios vecinos se organizaron para subir. Llevaron veladoras, agua bendita y hasta una imagen de la Virgen. Dijeron que iban a rezar para calmar lo que anduviera allá arriba. Yo no fui, pero cuando subieron, muchos bajaron pálidos, sin ganas de contar nada. Solo dijeron que habían dejado las velas encendidas y que era mejor que nadie volviera a acercarse. El llanto dejó de oírse por unos días, pero regresó. Cada vez que vuelve en la colonia nadie sale, se cierran puertas, se apagan focos, se bajan las cortinas. Yo misma dejo de vender temprano cuando siento que ese ambiente
se vuelve pesado. Hay algunos que afirman que por el sendero se ve a una mujer bajando y que si te das cuenta y si te quedas observando por mucho tiempo, puedes ver que no camina, sino que baja flotando. El diablo le ofreció un pacto a mi abuela. Buenas noches, comunidad del gato macabro. Voy a contarles algo que pasó en mi familia. Para ser exactos, le pasó a mi abuela, y ella fue quien me contó cuando yo ya era más grande. Yo ya tenía la edad suficiente para entender que hay palabras que uno nunca debe decir cuando anda solo en el monte, sobre todo si las dice desde el coraje, la tristeza y la desesperación. Esta versión la cuento como ella me la dejó, casi sin cambiarle nada. Mi abuela vivió toda su vida en un pueblito de Sonora, cuando apenas eran unas cuantas casas, calles de tierra y el silencio en cuanto caía la noche. En ese tiempo no había tantas luces ni tanto movimiento. Todos se conocían, todos sabían quién salía, quién regresaba y por qué camino lo hacía. Mi abuela era una mujer muy trabajadora, se dedicaba a vender insumos de limpieza y algunas cosas para el hogar en varios ranchitos cercanos. No tenía tienda ni local, todo lo cargaba en su carreta pequeña que iba jalando su caballo, un animal fuerte y noble que la acompañó durante mucho tiempo. Además, mi abuela andaba siempre con su hijo más pequeño en brazos porque era todavía un bebé y no tenía con quién dejarlo, así que salía temprano con su mercancía, el niño bien envuelto y el caballo jalando la carreta por caminos largos, solos y polvorientos. A veces le iba bien y a veces no, pero ella nunca faltaba a trabajar. Ella cuenta que una tarde había ido a vender a un pueblo cercano, pero las cosas salieron mal, vendió muy poco, la gente no tenía dinero o simplemente no quiso comprar. Para cuando emprendió el regreso ya eran casi las 7 de la tarde y el cielo se veía oscuro, como de tormenta. Mi abuela apuró el paso, abrazó más fuerte a su hijo y siguió por el camino de siempre, ese tramo largo donde no había casas, ni árboles, ni una sola luz, solo monte a los lados y lodo cuando llovía. Y justamente ese día empezó a llover, primero unas gotas, luego un aguacero completo. El caballo bajó la velocidad, la carreta empezó a hundirse un poco en el camino mojado y mi abuela, cansada, hambrienta y con el bebé inquieto por el frío, comenzó a renegar. Empezó a hablar llena de coraje, se quejó de su suerte, de la pobreza, de tanto trabajo para tan poca ganancia. Dijo que estaba cansada de sufrir, que ya no quería esa vida, que daría lo que fuera con tal de salir de la miseria y que su hijo nunca pasara hambre. No habían pasado ni unos segundos cuando escuchó un silbido detrás de ella, como si alguien viniera caminando justo a sus espaldas. Mi abuela jaló las riendas y el caballo se detuvo. Volteó pensando que tal vez era algún viajero perdido, algún vecino, alguien que buscaba llegar al pueblo antes de que empeorara la lluvia, pero lo que vio no era normal. Venía una mujer alta, delgada, vestida completamente de negro. Su ropa estaba limpia. Eso era muy extraño. ¿Cómo era posible para alguien que caminaba entre lodo y bajo la lluvia estar así de blanca? Era muy extraño porque no se veía mojada, ni el vestido, ni el cabello, ni sus zapatos. La mujer caminaba con calma, como si el agua no la tocara. Cuando estuvo cerca sonrió y le habló con mucha educación. «Buenas noches, ¿me podría llevar al pueblo? Ándele, no sea mala». A mi abuela le dio desconfianza, pero también pena dejarla sola en ese tramo, así que le dijo que sí. La mujer no se subió a la carreta, se subió al caballo, justo detrás de mi abuela. Dice que cuando sintió el peso de aquella mujer sobre el animal, todo se volvió más frío. El caballo no relinchó, se movió raro y se puso tenso. Siguieron avanzando entre la lluvia hasta que la desconocida habló otra vez. «Yo sí la escuché», le dijo. Mi abuela preguntó qué cosa. Lo que iba diciendo, que daría lo que fuera por salir de la pobreza. Mi abuela sintió un escalofrío, le respondió con una sonrisa nerviosa, como queriendo hacerse la tonta, pero la mujer siguió hablando con una voz muy tranquila. «Yo puedo darle eso, dinero, casa, comida, riquezas, que nunca vuelva a batallar». Mi abuela se quedó callada. Entonces la mujer bajó un poco la voz y miró al niño que llevaba en brazos. «A cambio de todo eso, me llevó a su hijo». Mi abuela me dijo que en ese momento sintió que la sangre se le fue del cuerpo. Apretó al bebé tan fuerte que casi lo despierta.
Volteó apenas hacia un lado y aunque no quiso mirarla bien, dijo que esa mujer tenía patas de cabra. Mi abuela le respondió, con la voz quebrada: No, no quiero nada. Bájese aquí, por favor. Aquella mujer soltó una risa, como si ya supiera la respuesta desde antes. Piénselo bien, la pobreza pasa factura. Yo siempre cumplo. Y usted ya sabe dónde encontrarme cuando se canse de sufrir. Mi abuela detuvo al caballo por completo y le volvió a gritar que se bajara. Esta vez la mujer obedeció. Descendió del caballo con una facilidad muy extraña, como si no pesara nada, como si flotara. Antes de apartarse, miró una última vez al bebé y luego a mi abuela. No todos rechazan una oportunidad así. Dijo esas palabras y luego se perdió entre la lluvia y el monte. Mi abuela llegó al pueblo casi deshecha del miedo. Esa noche no cenó ni habló, no quiso contarle a nadie, solo se encerró con su hijo y rezó hasta quedarse dormida. Al día siguiente, cuando salió al patio para prepararse otra vez, notó algo raro en el caballo. En la parte trasera tenía marcado un número, era un 6. No era una marca de lodo ni de pintura, parecía una marca hecha con hierro caliente, como si lo hubieran errado durante la noche. Mi abuela juró por lo más sagrado que ese número no estaba ahí el día anterior, y desde entonces nunca volvió a dudar de quién se había subido con ella en el camino. Tampoco volvió a quejarse de su pobreza. Entendió que hay ofrecimientos que no vienen para ayudar, sino que vienen para cobrar.